En un mundo donde el dinero lo es todo, hay tesoros que el oro no puede comprar. Él es Marcos, el CEO millonario. Su vida es de números, poder y decisiones sin rostro. Ella es Ana, la limpiadora de su imperio. Su mundo es invisible, hecho de sacrificios que nadie ve. Lo que Marcos está a punto de descubrir lo obligará a cuestionar todo lo que creía saber sobre el éxito. Porque la verdad es que la mayor riqueza no se esconde en una mansión, sino en un lugar donde menos se esperaba. Marcos, sentado en lo más alto de sus rascacielos de cristal y acero, respiraba el aire filtrado de su imperio. El sol de la mañana se reflejaba en su escritorio de ébano, un reflejo de su éxito pulido e impecable. La pantalla de su ordenador brillaba con gráficos de crecimiento exponencial, mientras su teléfono sonaba sin cesar, dictando el ritmo del mercado. Para él, la vida era una ecuación, un juego de números que siempre sabía cómo ganar. No había tiempo para trivialidades, para las caras que componían su vasta fuerza laboral. Las oficinas, los pasillos, los espacios comunes eran solo un telón de fondo funcional para sus decisiones. Su única interacción con ese mundo era a través de reportes y cifras, una realidad fría y desapegada, construida sobre el trabajo de miles de personas que él nunca había visto. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Ana comenzaba su jornada en las sombras. Antes de que el primer rayo de sol asomara por el horizonte, ella ya estaba en pie. El sonido del agua, llenando su cubo, era la única sinfonía de la mañana. Su uniforme, simple y sin pretensiones, era una segunda piel. Con una dedicación silenciosa, recorría los vastos pasillos y oficinas de la empresa, limpiando los rastros del día anterior. Su vida era una rutina, un ciclo de esfuerzo constante, pero lo hacía con una dignidad que pocos notaban. Mientras limpiaba el suelo de mármol del vestíbulo principal, su mente viajaba a casa, a su familia. Su hija era su mayor motivación, la razón de cada amanecer, de cada piso reluciente que dejaba a su paso. Ella no aspiraba a tener un rascacielos de cristal. Sus sueños eran mucho más pequeños, pero igual de valiosos. La rutina de Marcos era el poder, la de Ana, el sustento. Él tenía el control del mundo, ella, el control de su propia vida, construida con el sudor de su frente. Sus mundos se cruzaban todos los días, pero nunca se tocaban. La única conexión entre ellos era el espacio que ella dejaba impecable para que él pudiera seguir con su vida de millones. Pero muy pronto el destino rompería esa barrera invisible y los obligaría a verse, no como un jefe y una empleada, sino como dos seres humanos con un destino entrelazado. Ahora que conoces sus mundos, puede que te preguntes, ¿qué tienen en común el rascacielos de Marcos y el humilde carro de limpieza de Ana? ¿Qué puede unir a un hombre que lo tiene todo con una mujer que vive de las sobras de una sociedad que la ignora? La respuesta no está en los negocios, ni en el poder, ni en los beneficios. La respuesta se esconde en un simple gesto. Un gesto que Marcos verá, pero que no entenderá. Un momento que los unirá y que revelará una verdad tan poderosa que no solo cambiará la dirección de sus vidas, sino que también te obligará a ti, que estás mirando este video, a reflexionar sobre tus propias prioridades. Te prometo que, en este video, vas a presenciar un acto de la vida real que te hará dudar de lo que crees que es el éxito. Vamos a ver cómo una sola decisión, un solo acto de empatía, puede desencadenar una serie de eventos que ni el hombre más rico del mundo podría haber imaginado. Te garantizo que el final te dejará sin palabras y te hará creer de nuevo en la humanidad. Esta
no es solo una historia de un millonario y una limpiadora, es una historia sobre el verdadero valor, sobre la bondad que no busca recompensa y sobre el poder de una simple elección. Pero para no perderte esta increíble revelación, te pido un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Solo así serás parte de la primera fila para presenciar esta historia. Y si ya eres parte de esta comunidad, deja un comentario con tu ciudad y país. Quiero saber hasta dónde llega esta historia para que todos podamos ver la fuerza de la conexión que estamos a punto de crear. Prepárate, porque estamos a punto de presenciar un momento que definirá el verdadero significado de la riqueza, la humildad y la compasión. Esto es más que un video, es una lección. Y a veces, la lección más importante de la vida no viene de la cima de una torre de cristal, sino del silencio de un pasillo vacío. Es hora de que descubras de qué se trata esta lección. A menudo, la verdadera distancia entre las personas no se mide en metros, sino en la arrogancia de una mirada. Marcos bajaba del ascensor principal rodeado de su equipo de ejecutivos, sus voces resonando con cifras y planes de expansión. Se sentía invencible, una fuerza de la naturaleza. Justo en el vestíbulo, su camino se cruzó con el de Ana. Ella, con su carrito de limpieza y un cubo lleno de agua, trabajaba en silencio, puliendo el suelo de mármol que Marcos apenas se dignaba a ver. En un instante fugaz, el zapato de Marcos pisó una pequeña mancha de agua que Ana no había notado. No era nada, apenas una gota que se evaporaría en segundos, pero para Marcos era una imperfección en su mundo perfecto. Se detuvo en seco, y el silencio de sus ejecutivos fue más fuerte que cualquier palabra. Sin levantar la voz, pero con una frialdad que helaba el aire, se dirigió a su asistente sin siquiera mirar a Ana. Asegúrate de que la próxima vez el personal de limpieza sepa que la perfección es un requisito, no una opción. Este lugar debe ser un reflejo de lo que somos, impecables. Ana, con la cabeza gacha, escuchó cada palabra. No había una disculpa en su voz, solo una orden indirecta que la hacía sentir más invisible que nunca. Sus manos, que sujetaban la fregona, se tensaron, pero ella no dijo nada. Se hizo a un lado, esperando que el grupo pasara. Los ejecutivos la ignoraron por completo, siguiendo a Marcos como si su existencia fuera una simple nota al pie. Marcos ni siquiera la miró. Para él, ella no era una persona, era solo la causa de una mancha, un error en el vasto lienzo de su éxito. Y mientras seguía su camino, Ana se quedó con el peso de esa humillación silenciosa, una carga que la hizo dudar por un instante del valor de su propio esfuerzo. Pero lo que no sabía era que esa misma frialdad estaba a punto de convertirse en el catalizador de un acto que cambiaría la vida de ambos. A la hora del almuerzo, la rutina en la ciudad era tan predecible como el tic-tac de un reloj. Marcos, con su asistente, caminaba de regreso a su oficina, inmerso en una conversación sobre el mercado asiático. Su mente era un laberinto de números y proyecciones, sin espacio para distracciones. Sin embargo, su camino lo llevó por una ruta inusual. Había un pequeño café que su asistente le recomendó, y para su sorpresa, decidió seguirla. Mientras esperaba que un coche pasara, su mirada se detuvo, sin intención, en una escena que parecía ajena al frenesí urbano. A unos metros de distancia, Ana, la misma limpiadora que él había ignorado, estaba sentada en un banco, con una bolsa de papel en sus manos. En lugar de abrir su propio almuerzo, su mirada estaba fija en un hombre sentado en el suelo, contra la pared de un edificio. Era Pedro. Sus ropas estaban sucias y su postura derrotada.
Para Marcos, este hombre era solo un elemento más del paisaje urbano, una figura tan invisible como lo era Ana para él. Pero lo que vio a continuación lo obligó a detenerse. Ana se levantó, no con el miedo de la mañana, sino con una quietud serena. Caminó hacia el hombre, se agachó y le extendió la bolsa. No había duda ni vacilación en sus ojos. El hombre la miró con sorpresa, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y necesidad. Ana sonrió y sin decir una palabra abrió la bolsa y sacó su almuerzo. No le dio una moneda, no le dio una limosna, le dio su comida, su única comida para el día. Pedro la tomó con manos temblorosas y con la cabeza baja comenzó a comer. Marcos no podía apartar la mirada. El contraste era devastador. Hacía solo unas horas, él había medido a Ana por una mancha insignificante en su suelo perfecto. Y ahora ella estaba aquí, demostrando una perfección mucho más profunda, una que no podía ser medida en cifras o pulida con un paño. Era un acto de generosidad pura, sin testigos, sin cámaras, sin la expectativa de una recompensa. Ana no sabía que él la estaba observando, pero Marcos lo estaba, y ese gesto silencioso lo había golpeado con una fuerza que todos sus millones no podían comprar. Marcos regresó a su oficina, pero algo había cambiado. El brillo de su pantalla, los números en constante crecimiento. De repente, todo parecía menos interesante. La imagen de Ana, en el banco, dando su única comida a un desconocido, se había grabado en su mente. Era una anomalía en su mundo lógico y racional. No podía entenderlo. Una inversión sin retorno, un gesto sin un beneficio obvio. Su cerebro, entrenado para la eficiencia, no podía procesar tanta generosidad. Se sentó en su silla de cuero, la sensación de incomodidad clavada en el estómago. Su asistente entró, con una pila de documentos para firmar. Marcos la miró con una nueva perspectiva. Asegúrate de que la próxima vez el personal de limpieza sepa que la perfección es un requisito. Las palabras que había dicho resonaban en su cabeza, vacías y crueles. Por primera vez en años sintió una punzada de arrepentimiento. Se había comportado como un robot, un algoritmo sin empatía. Pero ¿era esa la realidad? ¿O había una lógica que él aún no podía ver? Decidió que necesitaba una respuesta. No por arrepentimiento, sino por curiosidad. Como un científico que observa una nueva especie, quería entender la motivación detrás del acto de Ana. Le pareció una pequeña apuesta consigo mismo. Se excusó con su asistente con un gesto de la mano despidiéndola y sacó su teléfono. Con la punta del dedo escribió una nota que era completamente ajena a su rutina. Investigar a la limpiadora del turno de la mañana no es para recursos humanos, es para mí. No era una orden de despido, no era un castigo, era una simple búsqueda de información. Marcos no lo admitiría, pero algo en el gesto de Ana lo había hecho sentir pequeño, como si su gran imperio estuviera construido sobre una base menos sólida de lo que creía. El universo que él había dominado con dinero ahora le presentaba una variable que no podía controlar, la bondad humana. Y él, el gran estratega, decidió que era una apuesta que valía la pena investigar. Los días siguientes fueron extraños para Marcos. Su mente, que una vez fue una fortaleza inexpugnable de negocios y finanzas, ahora tenía una grieta. A través de esa grieta se filtraba la imagen de una limpiadora compartiendo su comida con un desconocido. La curiosidad, esa pequeña apuesta, se convirtió en una obsesión silenciosa. Marcos, que nunca se fijaba en el reloj más allá de las citas importantes, ahora buscaba el momento exacto en que Ana tomaba su descanso. No quería ser visto. Su dignidad no se lo permitía. En su lugar, se convirtió en un observador, un detective privado de la bondad, mirando desde la ventana de su oficina,
o desde las cámaras de seguridad que sus técnicos le habían configurado para un propósito especial. Y su espera dio sus frutos. El primer gesto no había sido una casualidad. Varios días después, Marcos la vio de nuevo. Esta vez, Ana se acercó a un grupo de conserjes y personal de seguridad que se sentaban juntos en un rincón apartado del aparcamiento. En lugar de pasar de largo, ella se detuvo. Llevaba una pequeña mochila que no era la habitual. De ella, sacó varias botellas de agua. No eran botellas de la empresa. Eran botellas viejas, reutilizadas y claramente llenas de agua del grifo. Y las ofreció una por una a sus compañeros. La expresión en el rostro del personal era una mezcla de sorpresa y gratitud. El sol de la tarde en el aparcamiento era implacable y esas botellas de agua tan simples eran un regalo invaluable. Marcos, observando todo desde su pantalla, no podía creer lo que veía. Su primera reacción fue de incredulidad. Era un acto ilógico. ¿Por qué una empleada, que con suerte ganaba un salario mínimo, gastaría su tiempo y esfuerzo en llevar agua a sus colegas sin recibir nada a cambio? Pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Uno de los hombres, un guardia de seguridad mayor, se levantó y le dio un billete. Ana lo rechazó inmediatamente con un gesto de la mano. Parecía casi ofendida por la oferta. El guardia de seguridad sonrió, entendiendo. Y en ese instante, en ese simple gesto de rechazo, Marcos tuvo una revelación. Ana no buscaba una recompensa, un retorno de la inversión como él lo habría llamado. Ella buscaba una conexión. Su recompensa era el respeto de sus compañeros, la gratitud de un desconocido, la simple alegría de ayudar. Y esa era una moneda que él, el multimillonario, no había conocido en años. Fue la primera victoria de Ana, no solo en la vida, sino en la mente de Marcos, que ya no podía negar que había algo mucho más grande que el dinero en el mundo. Después de la primera victoria, la obsesión de Marcos por Ana escaló. Ya no era solo una curiosidad o una apuesta, se había convertido en una necesidad. Necesitaba entender la fuente de la bondad de Ana. Era un acto de fe, una creencia en la humanidad. ¿O había algo más, un secreto que explicaba su aparente indiferencia a las recompensas materiales? Marcos se sentía como si estuviera investigando un enigma que nadie más podía ver. Y el universo, en su peculiar forma de responder a las preguntas, estaba a punto de darle la primera pista. Unos días más tarde, en el estacionamiento subterráneo de la empresa, Marcos bajaba de su coche de lujo. Iba con prisa, como siempre, pero algo lo detuvo. Al otro lado del estacionamiento, cerca de la salida de servicio, estaba Ana. Estaba parada junto a un hombre en una silla de ruedas, que no parecía tener ninguna conexión con la empresa. No estaban conversando. En lugar de eso, ella estaba gesticulando con las manos, y el hombre le respondía de la misma manera. El rostro de Ana, generalmente sereno, mostraba una concentración intensa. La escena era extraña. Los gestos eran rápidos y fluidos, casi como un baile. Marcos se detuvo en las sombras de su coche y miró con total confusión. Los movimientos, la conexión entre ellos, no eran típicos de una conversación casual. No lo era para nada. Eran precisos, intencionados. De repente, una idea loca pasó por su mente. Aquella no era una conversación verbal, sino un lenguaje. Pero, ¿qué tipo de lenguaje? Su mente analítica se puso a trabajar de inmediato, intentando descifrar la coreografía de sus manos. Marcos no lo entendía, pero lo que estaba viendo era una forma de comunicación compleja y hermosa, utilizada por la comunidad sorda. Y Ana, la humilde limpiadora de su oficina, no solo la usaba, sino que parecía tener un profundo conocimiento de ella. El misterio se había profundizado. Ya no se trataba solo de su bondad,
sino de una parte oculta de su vida que la desconectaba del mundo en el que él la había encasillado. Esa noche, por primera vez, Marcos no pensó en sus cifras de crecimiento. En cambio, se obsesionó con la idea de que la mujer más simple que él conocía podría ser la persona más compleja que jamás había encontrado. Las semillas de un misterio mucho más grande ya estaban plantadas. El día después de su descubrimiento en el estacionamiento, Marcos no pudo concentrarse. Los informes de mercado se sentían insulsos, las reuniones vacías. Su mente seguía volviendo a la imagen de Ana en silencio, comunicándose con un lenguaje que él no entendía. Se sentía como si su mundo se estuviera desmoronando, no por un fracaso financiero, sino por la inexplicable complejidad de una persona que él había juzgado como simple. Y justo cuando creía que su curiosidad había llegado a su punto máximo, la vida de Ana le presentó un nuevo e inesperado desafío. Era media tarde. Los pasillos de la oficina estaban llenos del ajetreo habitual. Ana estaba en una de las salas de conferencias limpiando los vasos de café vacíos. Su rostro reflejaba el cansancio de un largo día, pero su dignidad se mantenía intacta. De repente, el teléfono en su bolsillo vibró con un sonido insistente. Era un número desconocido. Ana dudó por un momento, pero respondió, y en ese instante el rostro de Ana se transformó. La calma se desvaneció, reemplazada por un pánico gélido. Sus ojos se abrieron y su mano libre se aferró al borde de la mesa de conferencias para sostenerse. La voz en el otro lado era ininteligible para el oyente, pero su mensaje era dolorosamente claro para Ana. Había una emergencia. Alguien que ella amaba, alguien muy cercano a ella, necesitaba su ayuda de inmediato. Era una urgencia. Su hija, la luz de su vida. Marcos, en el pasillo, no escuchó nada, pero vio todo. Vio el color abandonar el rostro de Ana, la manera en que el vaso de cristal se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El sonido de los cristales rotos fue el eco de la calma que se rompía dentro de ella. Sin pensar en las consecuencias, Ana dejó su carrito de limpieza a un lado, ignoró el cristal esparcido por el suelo y corrió hacia la salida más cercana. No se detuvo a pensar en su trabajo, en la mancha en el suelo que había causado, en el jefe que la había humillado. Solo había una cosa en su mente: su hija. Marcos la observó irse, su confusión ahora mezclada con una preocupación real. Por primera vez no estaba viendo a la limpiadora, estaba viendo a una persona, una madre en apuros. Y su instinto, que en el pasado habría dictado una acción fría y calculada para despedirla por abandonar su puesto, ahora le pedía algo completamente diferente. Ahora quería entender su dolor. El pánico de Ana se convirtió en una carrera contra el tiempo. Dejando atrás el vestíbulo pulido y los vidrios rotos, su único instinto era llegar a un lugar. Con el corazón en la garganta y la mente en blanco, solo pensaba en la voz al otro lado de la línea. El mundo exterior se desdibujó en una ráfaga de coches y rostros indiferentes. No había espacio para el miedo a perder su trabajo, ni para la humillación que había sufrido. Solo importaba el rostro de su hija y la necesidad de saber que estaba bien. Su victoria no sería la de un gran negocio cerrado, sino el simple, pero inmensamente valioso, triunfo de llegar a tiempo. Llegó a una clínica de barrio, un lugar modesto y abarrotado, que contrastaba fuertemente con la impecable torre de cristal en la que trabajaba. El aire era pesado con la ansiedad de otras familias. Ana se abrió camino a través de la multitud hasta que encontró a su hermana que la esperaba con una expresión agotada. Lo que sucedió a continuación no fue un milagro cinematográfico, fue una simple y brutal victoria de la vida real. La emergencia, el susto, había sido un episodio de asma severo. Su hija, la pequeña Marina,
Estaba asustada pero estable. Había reaccionado bien al nebulizador y ya estaba fuera de peligro. No fue un triunfo épico, fue un respiro. Mientras tanto, Marcos, en su oficina, recibió una notificación en su pantalla. Un sistema de rastreo que había configurado para su investigación le dio la ubicación exacta de Ana, una clínica en un barrio humilde. No tenía el nombre de la paciente ni el diagnóstico, pero podía inferir la urgencia. Pasaron las horas. Marcos, un hombre acostumbrado a recibir informes detallados de cada inversión, se sintió inusualmente frustrado por la falta de información. Por primera vez, quería saber el resultado de una situación que no podía controlar con dinero. Y luego, una última notificación. Ana se había marchado de la clínica, pero no sola. Su hermana la acompañaba, con un rostro que reflejaba la paz de la noche. Marcos no lo vio en persona, pero lo supo. La calma había regresado al mundo de Ana. Había conquistado una adversidad más grande que cualquier negociación o un acuerdo de negocios. Había asegurado la salud de su hija. Era una victoria que no saldría en las noticias, que no le daría un ascenso ni una bonificación. Era una victoria silenciosa y personal, pero para Ana era la más importante de todas. Y para Marcos era una prueba irrefutable de que el coraje y la fuerza de espíritu no tienen nada que ver con la cuenta bancaria. Su pequeña apuesta ya no se trataba de curiosidad, se trataba de admiración. Después de la segunda victoria de Ana, la preocupación de Marcos se había transformado en algo más profundo, una obsesión por la verdad. Ya no era solo una curiosidad por un acto de bondad, era una necesidad de entender el enigma de la mujer que limpiaba sus pisos. Una mujer que, a la luz del día, era una simple empleada, pero en las sombras parecía ser una heroína, una madre, una persona con un lenguaje secreto que él, con todo su poder y riqueza, no podía descifrar. La única forma de resolver el rompecabezas era usar la única herramienta que él conocía, la investigación. Marcos usó su red de contactos, un favor aquí, una llamada discreta allá. No era la investigación de un detective privado, sino la de un CEO que usa los recursos de su imperio para un propósito personal. Su asistente, confundida pero leal, se encargó de recabar información sobre Ana. El reporte llegó un día después, un simple archivo digital, pero para Marcos era un mapa del tesoro. Lo abrió en la privacidad de su oficina y lo leyó con una intensidad que no había dedicado a un informe de finanzas en años. La primera línea le dio la respuesta a su pregunta inicial. Hija, Marina, de 8 años, con discapacidad auditiva desde el nacimiento. Todo encajó. El lenguaje de señas que había presenciado en el estacionamiento, la carrera desesperada hacia la clínica, era por su hija. La rabia silenciosa que había sentido al ver a Ana abandonar su puesto se desvaneció, reemplazada por una vergüenza profunda. Él, un hombre que se enorgullecía de su intelecto, había juzgado a una persona basándose en una ignorancia total. Se dio cuenta de que el mundo de Ana era un mundo de desafíos invisibles, de barreras que él ni siquiera podía concebir. Su humillación inicial ahora se sentía como un acto de crueldad monstruosa. Pero la revelación no terminó ahí. El informe detallaba el pasado de Ana. Antes de la crisis familiar que la obligó a tomar el trabajo de limpieza, ella no había sido una empleada de bajo rango. El archivo mencionaba a Ana Sofía Santos, exprofesora de educación especial, con un máster en pedagogía auditiva. La sangre abandonó el rostro de Marcos. La mujer que él consideraba invisible no era solo una trabajadora humilde. Era una profesional educada, una experta en su campo, que había dedicado su vida a ayudar a niños con necesidades especiales. Se había convertido en una limpiadora para poder cuidar de su hija,
para tener el tiempo y la flexibilidad que un trabajo más exigente no le permitiría. El rompecabezas estaba casi completo y la última pieza le dejó sin aliento. No se trataba de una limpiadora, sino de una profesora que había sacrificado su carrera por amor. Y Marcos, sin saberlo, la había humillado. Su admiración por Ana ya no era por su bondad, sino por su fuerza. La misma persona que pensó que no tenía valor era, de hecho, la persona con más valor que él había conocido. El CEO, el hombre que creía en el dinero y el poder, acababa de encontrar su primera y más grande lección de vida. A través del informe, Marcos no solo veía una serie de datos fríos, sino que empezaba a ver la historia no contada detrás de la limpiadora. Ana no había nacido para un trabajo invisible. Había sido forzada a él por un acto de amor puro y una realidad implacable. La narrativa de su pasado se desarrollaba en su mente como una película conmovedora, proyectada en la fría pantalla de su ordenador. La Ana del pasado era una profesional en su apogeo. Las fotografías en el archivo la mostraban sonriendo, rodeada de niños con necesidades especiales, cada uno de ellos una vida que ella tocaba con una dedicación inigualable. Era una profesora apasionada, no solo por la pedagogía, sino por la conexión humana, con un talento particular para el lenguaje de señas que ahora tenía una luz completamente nueva para Marcos. Los informes de sus superiores la describían como una fuente de inspiración y una líder en su campo. Su carrera no estaba hecha para el silencio de los pasillos de una oficina, sino para las risas y los sonidos de un salón de clases. Pero el destino tenía un plan diferente. La llegada de su hija, un milagro para su vida, vino con un desafío que lo cambió todo. La sordera de Marina no fue un obstáculo para Ana, sino un llamado a la acción. Sin embargo, las terapias, los especialistas y la atención constante eran una carga financiera y de tiempo que su salario de profesora, aunque respetable, no podía sostener. Para ganar la flexibilidad necesaria para llevar a Marina a innumerables citas médicas y terapias, tuvo que hacer una elección desgarradora. No fue por falta de pasión, sino por un exceso de amor. El trabajo de limpiadora, con sus horas tempranas y su falta de exigencia mental fuera del horario, era la única forma de conseguir el dinero suficiente para su familia y a la vez cuidar de su hija. La revelación le cayó a Marcos como un rayo. Él, con su imperio construido sobre la eficiencia y el beneficio, no podía entender un sacrificio tan profundo. Ana había renunciado a una carrera exitosa y a su propio reconocimiento para convertirse en la protectora de su hija, un papel que no se podía medir en cifras de un balance. Su humilde uniforme no era un signo de fracaso, era una insignia de su heroísmo. Marcos sintió que su orgullo se desmoronaba. Lo que él había llamado una simple mancha era en realidad el rastro de la mayor prueba de amor que jamás había presenciado. Y la historia de Ana, que él pensó que era simple, era una saga de sacrificio, fuerza y una resiliencia inquebrantable que él, con todo su poder, nunca podría haber imaginado. El descubrimiento del pasado de Ana había transformado a Marcos. Su obsesión analítica se había convertido en una forma de empatía. Quería ver más, no para juzgar, sino para entender el peso que ella cargaba. Y el universo le dio la oportunidad de ver a Ana de una forma que nadie más veía, en su momento más vulnerable. Era el final del día. La mayoría de los empleados ya se habían ido, y el rascacielos se sumergía en un silencio profundo. Marcos estaba trabajando en su oficina, pero su mirada estaba fija en la pantalla que mostraba las cámaras de seguridad. Vio a Ana, sola en una sala de descanso. Terminaba de limpiar las mesas y de guardar las tazas de café.
Su postura, que durante el día era recta y digna, ahora estaba encorvada. Parecía agotada, como si el peso de su vida fuera más pesado de lo que sus hombros podían soportar. Se sentó en una silla y por primera vez no estaba trabajando. Sacó un pequeño cuaderno de su mochila, un objeto viejo y gastado. Sus dedos recorrieron las páginas. Las imágenes en la pantalla de Marcos, aunque borrosas, le permitieron vislumbrar lo que contenía: dibujos infantiles y fotografías de una niña. Pero lo que realmente lo conmovió fue la expresión en el rostro de Ana. Era una mezcla de amor y una tristeza tan profunda que le rompió el corazón. Las lágrimas cayeron de sus ojos, silenciosas y rápidas. No había sollozos ni ruido. Era un dolor privado, un dolor que ella no compartía con nadie. Marcos se dio cuenta de que estas lágrimas no eran de autocompasión. Eran lágrimas de agotamiento, de la carga de ser la única fuente de sustento y esperanza para su hija. Marcos sintió un nudo en el estómago. Él, un hombre que no había llorado en años, se encontró con una empatía que no había imaginado posible. En ese instante, su imperio, su fortuna, sus logros, todo se sintió vacío. Su vida, construida sobre el éxito financiero, de repente le pareció estéril en comparación con el sacrificio y el amor que Ana demostraba cada día. Ella tenía algo que el dinero no podía comprar: una causa, un propósito que trascendía su propio bienestar. Él, que tenía todo, no tenía nada de lo que ella poseía. Marcos se quedó en silencio, observando su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que la fuerza de Ana no radicaba en su capacidad para limpiar impecablemente, sino en su habilidad para amar incondicionalmente, incluso cuando el dolor era abrumador. Y en ese momento, su apuesta se convirtió en algo más que una investigación. Se convirtió en una necesidad. Necesitaba ayudarla, no por pena, sino por un profundo respeto que lo impulsaba a hacer algo para aliviar la carga de esa mujer extraordinaria. Y su propia vida, que parecía perfecta, de repente encontró un nuevo y sorprendente propósito. La vulnerabilidad de Ana había roto la última barrera de Marcos: la humillación silenciosa, la bondad desinteresada, el lenguaje de señas, la historia de su pasado y las lágrimas de la sala de descanso. Todo se había acumulado en un solo momento de comprensión. Marcos no podía seguir siendo un observador. La frialdad de su mundo de números ya no era una opción. Necesitaba actuar. Su decisión fue impulsiva y, para su personalidad controladora, totalmente inusual. Al día siguiente, Marcos esperó. No en su oficina, ni detrás de las cámaras de seguridad. Bajó al nivel de los empleados. La esperó en un pasillo secundario cerca del área de limpieza, un lugar que nunca había visitado en su vida. Cuando la vio, su corazón latió con una fuerza que no recordaba. Ana estaba guardando su carrito, con su expresión de tranquila dignidad. Al verlo, se detuvo, con los ojos llenos de sorpresa y una pizca de miedo. Marcos, el CEO multimillonario, no estaba en su territorio. Por un momento, las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. No sabía cómo empezar. «Ana», dijo, su voz sonando extrañamente suave en el vasto corredor, «necesito hablar contigo». La limpiadora bajó la mirada, esperando una reprimenda. En su mente, había abandonado su puesto la tarde anterior, y esto solo podía significar una cosa. «Señor, lo lamento mucho por lo de ayer. Tuve una emergencia, pero no volverá a ocurrir». Marcos negó con la cabeza. «No es por eso que estoy aquí». Se tomó un momento, buscando las palabras correctas. «Leí, me enteré de tu pasado, y me enteré de tu hija. Te vi en la clínica». La sinceridad en su voz no era algo que ella pudiera haber esperado de él. El rostro de Ana se llenó de confusión.
luego de asombro. No te entiendo, señor. Marcos se armó de valor y miró a los ojos a Ana por primera vez. He visto tu fuerza, Ana. El sacrificio que hiciste por tu hija es algo que yo, con todo mi dinero, nunca podría haber imaginado. Te humillé. Te juzgué sin saber nada de ti, y ahora quiero hacer algo para compensarlo. Su voz tembló por un instante. No es una caridad, es un reconocimiento a tu valor. Quiero pagar todas las terapias de tu hija y sus tratamientos médicos, no como una donación, sino como una inversión en tu futuro y el de ella. Ana se quedó sin aliento, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Este hombre, que la había visto como una simple mancha, ahora le ofrecía una esperanza que ella ya había dado por perdida. Pero la historia no termina aquí, porque la oferta de Marcos no era solo sobre el dinero, era sobre algo mucho más grande, algo que desafiaría toda su creencia sobre el poder y la compasión. Las palabras de Marcos resonaron en la cabeza de Ana mucho después de que él se marchó. Quiero pagar todas las terapias de tu hija, no como una donación, sino como una inversión en tu futuro y el de ella. Era una oferta que sonaba a milagro, pero el corazón de Ana, entrenado por años de dificultades y decepciones, no podía aceptarlo sin dudar. Una cosa era la bondad de un extraño que se recibe con una sonrisa. Otra cosa era la ayuda ofrecida por un hombre que una vez la había tratado como un objeto. La distancia entre un milagro y una trampa podía ser muy pequeña. Esa noche, en el modesto apartamento que compartía con su hermana y su hija, Ana intentó procesar lo que había sucedido. El rostro de su hermana, al escuchar la historia, era una mezcla de asombro y profunda desconfianza. ¿Un millonario? ¿Marcos te ofreció eso? Ana, piénsalo bien, no puedes confiar en alguien así, querrá algo a cambio, siempre lo hacen. No es una inversión, es una compra. Comprará tu gratitud, tu lealtad, ¿y luego qué? La advertencia de su hermana era la voz de la razón, de la cautela que la había mantenido a salvo en un mundo a menudo hostil. Pero, ¿cómo ignorar la esperanza que se encendía en su interior? Ana se sentó en el sofá, su mirada perdida en un punto lejano. No era por ella. Si se tratara de ella, rechazaría la oferta al instante, con la dignidad que siempre la había acompañado. Pero se trataba de Marina, de su hija. El rostro de su pequeña, con su sonrisa brillante, pero el mundo silencioso en el que vivía, pasaba por su mente. El dinero de Marcos podría comprarle audífonos de última generación, las mejores terapias y una educación que le abriría puertas que para Ana, como limpiadora, estaban cerradas. ¿Era el orgullo más importante que el futuro de su hija? La decisión era un abismo. Aceptar la ayuda significaba romper con todos sus principios de autosuficiencia. Significaba poner la vida de su hija en manos de un hombre que, hasta hace poco, la veía como un estorbo. Pero rechazarla significaba continuar la lucha solitaria, ver a su hija enfrentar el mundo con menos herramientas, cuando la solución estaba al alcance de su mano. La respuesta no estaba en la lógica, sino en el corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Ana estaba dividido entre su orgullo y su amor de madre. La presión era inmensa, y lo que ella no sabía era que la simple respuesta a la oferta de Marcos estaba a punto de convertirse en la prueba más grande de su vida. Mientras tanto, en sus rascacielos, Marcos esperaba, no por un informe financiero, sino por una respuesta que significaba más para él que cualquier trato multimillonario. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca pensó que experimentaría. En ese momento, la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en la decisión de una mujer humilde. Y el destino,
En su cruel sentido del humor, se preparaba para probar el valor de ambos. Mientras Ana se debatía entre el orgullo y el amor de madre, el destino, con su cruel sentido del humor, decidió intervenir. La indecisión de Ana se rompió por un evento inesperado, un golpe tan repentino que hizo que su difícil decisión se transformara en una prueba de vida o muerte. La gran prueba no surgió de un callejón oscuro, sino de una llamada de la escuela de su hija. Su hermana estaba del otro lado de la línea, con una voz llena de pánico. El audífono de Marina, un modelo antiguo que Ana se había esforzado en mantener funcionando, había fallado por completo. Había dejado de funcionar en medio de una clase, dejándola completamente aislada, incapaz de escuchar a su maestra o a sus compañeros. El silencio que ya era su mundo, ahora se había vuelto total. El corazón de Ana se hundió. El audífono no era un lujo, era la única conexión de su hija con el mundo exterior. Sin él, Marina no podía aprender, no podía comunicarse, no podía prosperar. El costo de una reparación era una suma que no tenían, y el precio de un nuevo audífono era simplemente impensable. Era una barrera que no podía superar por sí misma. El peso de su lucha solitaria se hizo insoportable, aplastando su dignidad y su autosuficiencia. El orgullo que la había hecho dudar de la oferta de Marcos se sintió trivial ante la desesperación que ahora sentía. Marcos, en la oficina, no sabía nada de esta crisis específica, pero sentía que algo andaba mal. Había estado esperando la respuesta de Ana, su corazón latiendo con una ansiedad que no había experimentado desde la primera vez que se arriesgó en el mercado de valores. Su asistente entró con una pila de informes, pero él la ignoró. Su atención estaba completamente en su teléfono, que contenía el rastreador de Ana, su única conexión con ella. El punto azul del mapa se había quedado estático, y él sentía una inquietud que no podía explicar. Su pequeña apuesta ahora se había convertido en una misión, una carrera contra un enemigo invisible, el tiempo. El destino había puesto a Ana y a Marcos en un camino que no podían controlar. La gran prueba no solo había surgido para Ana, sino para él también. Ahora, él se enfrentaba a su propio desafío, el de su paciencia. ¿Podría él esperar? ¿O, por primera vez en su vida, haría algo completamente impulsivo y contrario a su naturaleza? La respuesta de Ana ya no era una simple opción. Era la única salida. Y para ambos, el futuro de la historia estaba a punto de ser decidido. El pánico se había apoderado del mundo de Ana. El audífono roto de su hija era más que una pieza de tecnología. Era el símbolo de su última barrera contra el mundo del silencio. La gran prueba había surgido, y ella estaba paralizada por el miedo. Pero justo cuando la desesperación comenzaba a consumirla, la mano que ella había rechazado en su momento de orgullo, ahora se extendía para tocarla. Marcos había recibido la información de la emergencia y, sin pensarlo dos veces, envió a su asistente con instrucciones claras y un sobre lleno de dinero a la dirección de la clínica. La asistente encontró a Ana sentada en una silla en la sala de espera, con la cabeza enterrada en sus manos. Cuando se acercó y pronunció el nombre de Ana, ésta levantó la mirada, con los ojos hinchados y llenos de una mezcla de cansancio y preocupación. «Señora, el señor Marcos me ha enviado. Me ha pedido que le entregue esto. Es para su hija». La asistente le extendió el sobre. Las palabras eran amables, pero la acción se sentía como una transacción, como un negocio. Ana miró el sobre, y por un momento la esperanza brilló en sus ojos. Podía sentir el grosor de los billetes, el peso de una solución a todos sus problemas. Pero luego su orgullo se interpuso. El rostro de Marcos, la humillación en el vestíbulo,
la frialdad de su mundo, todo se agolpó en su mente. Cerró los ojos con fuerza y con una voz apenas audible dijo: «No, gracias». La asistente, desconcertada, intentó insistir. «Señora, por favor, esto es para la salud de su hija. El señor Marcos quiere...» Ana la interrumpió, levantando la voz con una firmeza que sorprendió a ambas. «No necesito caridad. Mi hija y yo nos las arreglaremos solas». Su dignidad, que era lo único que le quedaba en un mundo que había intentado arrebatárselo todo, se negaba a ser comprada. La asistente, sin saber qué hacer, se marchó. Marcos, que esperaba su respuesta por teléfono, sintió un rechazo que lo dejó atónito. Su gesto de redención había sido devuelto. Su dinero, su poder, todo lo que creía que era la solución, no era suficiente para romper la barrera del orgullo de Ana, y en ese instante Marcos tuvo su propia gran prueba. No se trataba de si su dinero podía arreglar el problema de Ana, sino si su empatía era lo suficientemente fuerte como para superar su primer rechazo. Su corazón, que se había abierto por primera vez en años, sintió el dolor de la resistencia. Pero en lugar de rendirse, una nueva determinación se encendió en él. La humildad de Ana había sido una lección, y ahora él, el gran estratega, tendría que encontrar una nueva forma de ayudarla, una que no fuera a través del dinero. El juego había cambiado, y esta vez el premio no era financiero, sino algo que el dinero no podía comprar. El no de Ana a la oferta de Marcos no fue un simple rechazo, fue un grito de independencia. Pero, en el silencio de su hogar, el eco de su orgullo se enfrentó a la realidad del audífono roto de su hija. El orgullo no podía escuchar, ni podía abrir las puertas a un futuro mejor. La dignidad que había defendido con tanto celo la había dejado sola con su desesperación. Y en esa profunda soledad, Ana se dio cuenta de que no podía seguir luchando contra el mundo y contra sí misma. Tenía que tomar una decisión. No era una elección entre su orgullo y la caridad de Marcos, sino entre su orgullo y su amor de madre. Y en ese instante, en medio de la angustia, Ana hizo su elección valiente. No era la de aceptar la ayuda que le habían ofrecido. Era la de luchar por ella misma, usando las únicas herramientas que tenía, su inteligencia, su conocimiento y la verdad de su historia. Se armó de valor, se puso su mejor uniforme, el que usaba cuando era profesora, y se dirigió a la clínica, no con el pánico de una emergencia, sino con la determinación de una guerrera. En sus manos no llevaba dinero, sino la historia médica de su hija y un corazón lleno de esperanza. Su plan era simple pero audaz. Iría directamente a los especialistas, a la dirección de la clínica, y les contaría su historia. Les mostraría su currículum, les hablaría de su experiencia como profesora de educación especial. Les pediría no caridad, sino una oportunidad, un plan de pagos, una forma de ayudar a su hija a cambio de un trabajo voluntario en la clínica o cualquier otra forma que le permitiera saldar la deuda. Su objetivo era un audífono, pero su misión era probar que su dignidad era más valiosa que cualquier cheque. Mientras tanto, Marcos, en su oficina, recibió una nueva notificación en su teléfono. El rastreador de Ana no mostraba un camino hacia su casa, ni hacia un lugar de trabajo, sino hacia el hospital principal de la ciudad. Su corazón dio un vuelco. Creía que ella había ido a pedir caridad o a suplicar ayuda, pero la expresión en su rostro, la forma en que caminaba con la cabeza en alto, le decía que esa era la elección más difícil y valiente de su vida. Ella no estaba buscando un rescate, estaba luchando su propia batalla, y al verla, Marcos se dio cuenta de que el verdadero valor de Ana no era la bondad que él había descubierto, sino el coraje que ella mostraba en su lucha.
Y fue en ese instante que supo que tenía que actuar de una manera que honrara su dignidad, no su dinero. Con la cabeza en alto, Ana entró en el vasto hospital, un mundo de pasillos limpios y olores a desinfectante. Pero para ella no era un lugar de curación, sino un campo de batalla. Llevaba en sus manos la historia médica de su hija y en su corazón el peso de su orgullo. Su primer obstáculo fue la burocracia, la secretaria con una mirada cansada detrás del mostrador de admisiones que la veía como una simple solicitante, una más entre mil. Ana habló con una voz firme y clara, sin rogar, sin suplicar. Explicó su situación, su experiencia como profesora, su conocimiento de la condición de su hija y su necesidad. «No vengo a pedir caridad», dijo. «Vengo a pedir una oportunidad de trabajar, de pagar lo que debo. Sé que puedo ayudar a los pacientes. Tengo un máster en pedagogía auditiva». La secretaria la miró con incredulidad, luego con lástima y finalmente con el desinterés de alguien que ha escuchado la misma historia 1000 veces. «Lo siento, señora, no tenemos programas de ese tipo». El corazón de Ana se hundió, pero se mantuvo firme. Sabía que no podía rendirse. Se movió al lado de la oficina del director, esperando pacientemente a que la puerta se abriera. Unos minutos después, se abrió. Marcos, que había estado observando la escena a través de su teléfono, no podía soportar más la tensión. Hizo una llamada a la administración del hospital, a través de uno de sus ejecutivos más importantes. El mensaje era simple. «Hay una mujer en su lobby, denle una audiencia. Es un favor personal para mí». Pero Ana no lo sabía. En su mundo, la batalla era solo suya. Cuando el asistente del director finalmente la vio, solo fue por casualidad. La vio de pie con una calma inquebrantable, esperando. Por un segundo la vio, no como una solicitante, sino como la persona que realmente era. «La dirección la recibirá en 5 minutos». Ana entró en la oficina. Sentada frente a un panel de directores y médicos, el peso de su vida la aplastaba. Habló no solo con su voz, sino con el lenguaje de sus manos, de sus ojos. Contó su historia con una dignidad que desarmó su escepticismo. Habló de su amor por su hija, de la promesa de su profesión y del sacrificio que había hecho, y mientras la observaban, los directores, que estaban acostumbrados a tratar con figuras de poder, se encontraron con un tipo diferente de fuerza, una que no podían comprar ni vender. Marcos, en la pantalla de su teléfono, sintió la tensión como si estuviera allí. No sabía si sus palabras habían llegado a tiempo o si la fuerza de Ana sería suficiente. Estaba en las manos de ella. Y por primera vez en su vida, el destino de una transacción no estaba en su control, sino en las manos de una mujer a la que una vez había creído inferior a él. Y esa realización fue, para él, la victoria más grande de todas. El silencio en la sala de juntas era abrumador. Ana había terminado de hablar, y la historia de su vida, contada con una dignidad inquebrantable, había llenado el espacio. Los directores del hospital, acostumbrados a tratar con cifras y diagnósticos, se sintieron desarmados ante la fuerza de una madre que pedía una oportunidad, no una limosna. Después de un momento que pareció una eternidad, el director médico, un hombre de edad avanzada, se aclaró la garganta. «Señora Santos», dijo. Su voz era grave, pero no carente de respeto. «Usted tiene un currículum impresionante y una fuerza que no se enseña en la universidad. Nos ha pedido un plan de pagos, pero creemos que hay una solución que honra su dignidad y su experiencia. La posición de coordinadora de programas de pedagogía auditiva para nuestros pacientes infantiles está vacante. El salario cubriría los tratamientos de su hija y le ofrecería la flexibilidad que necesita, pero
Además, le daría una causa que está cerca de su corazón. Aceptaría. Ana se quedó sin aliento. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. No era solo un trabajo, era el reconocimiento de su valor, la validación de su sacrificio, era el regreso a su vocación, no como un favor, sino como un mérito. Las lágrimas de alivio, de pura felicidad, se derramaron por su rostro. La victoria no había llegado con el cheque de un millonario, sino con la confianza de sus propias capacidades, la recompensa de su propia lucha. La oferta era un milagro, pero era un milagro que ella misma se había ganado. Su elección valiente había dado sus frutos. Mientras tanto, Marcos, en su coche, observaba la pantalla de su teléfono. Vio a Ana salir del hospital, no con el rostro de una persona que había recibido caridad, sino con la de alguien que había sido reconocida. La expresión en su rostro era de pura alegría y profunda gratitud. Marcos sonrió para sí mismo, un sentimiento genuino de satisfacción que no tenía nada que ver con los negocios. No sabía si su llamada había sido la razón de la oferta, pero sabía que la fuerza y el coraje de Ana habían sido la verdadera causa de su victoria. Se había dado cuenta de que la verdadera victoria no era la que se conseguía con dinero y poder, sino la que se ganaba con un corazón valiente y una determinación inquebrantable. Y al verla caminar con la cabeza en alto, él se dio cuenta de que su propio viaje había terminado. Había encontrado el verdadero significado del éxito. El día después de la victoria de Ana, el mundo de Marcos se sentía diferente. La adrenalina de su secreto acto de apoyo se había desvanecido, dejando un vacío que necesitaba ser llenado con algo más que dinero. Marcos, el hombre que una vez había evitado el escrutinio público, ahora sentía una necesidad urgente de exponer la verdad. Su viaje no era solo sobre Ana, sino también sobre la lección que él había aprendido. Decidió que su humillación, su juicio, su posterior cambio de corazón, tenían que ser públicos. Era el único camino para honrar la dignidad de Ana y al mismo tiempo completar su propia transformación. El escenario para la confrontación fue una junta de directores, un evento de gala donde los líderes de la empresa se reunían para celebrar los resultados financieros del trimestre. Los murmullos de los accionistas, llenos de cifras y ganancias, se detuvieron cuando Marcos subió al escenario. Su rostro, generalmente frío y calculador, ahora tenía una expresión de profunda humildad. No había diapositivas con gráficos ni videos corporativos. Solo estaba él, de pie, con un micrófono en la mano. «Señoras y señores», comenzó Marcos, y su voz era extrañamente suave. «Hoy no estoy aquí para hablar de números. Hoy estoy aquí para hablar de valor». Los directores se miraron entre sí, confundidos. Marcos continuó, su voz ganando fuerza. Contó la historia de una mancha en el suelo y una humillación silenciosa, de su orgullo y su juicio. No usó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Y luego, contó la historia de la mujer que él había juzgado, la historia de su acto de bondad, de su lenguaje secreto y de su lucha por el futuro de su hija. Describió cómo ella había rechazado su dinero, su supuesta solución, y cómo había luchado por su cuenta. «Ella no quería caridad», dijo Marcos, su voz ahora llena de una admiración palpable. «Ella quería dignidad». Reveló el triunfo de Ana en el hospital, cómo ella, sin ayuda, había usado su conocimiento y su coraje para conseguir no solo ayuda, sino una nueva oportunidad que honraba su verdadero valor. «Y me doy cuenta», continuó Marcos, su mirada fija en el futuro que se extendía ante él, de que el mayor fracaso en la vida no es la pérdida financiera, sino la incapacidad de ver la humanidad en los demás. El silencio en el salón era total.
Los ejecutivos, los accionistas, todos escuchaban la historia. Y lo que comenzó como un monólogo de un hombre que se sentía culpable, se convirtió en una revelación para todos. Marcos no solo había expuesto el secreto de Ana, había expuesto su propio corazón. Y el mundo que lo veía como un líder de negocios ahora tenía que confrontar la posibilidad de que el verdadero éxito no se trataba de lo que se acumulaba, sino de lo que se daba, y que la verdadera riqueza estaba en la humildad de reconocer la humanidad de los demás. La exposición pública había comenzado y ahora el mundo se enfrentaría a la verdad de la historia. El silencio que siguió a la revelación de Marcos en el escenario duró solo un instante. Al principio fue la confusión. Los ejecutivos se miraron entre sí sin saber cómo reaccionar a la confesión de un hombre que siempre había sido una fortaleza de invulnerabilidad. Pero luego el silencio se rompió, no con aplausos, sino con algo más poderoso, la incredulidad, seguida de una profunda conmoción. En cuestión de minutos, la historia comenzó a extenderse. No a través de los canales tradicionales de noticias, sino a través de la velocidad de la emoción humana. Un video grabado por un asistente se subió a YouTube, y en cuestión de minutos, la historia de Marcos y Ana ya tenía miles de vistas. El mundo, sediento de historias reales y de actos de bondad en un mar de noticias negativas, abrazó el relato. En las redes sociales, los hashtags se dispararon. El CEO que lloró, la verdadera riqueza, heroína invisible. El rostro de Ana, la limpiadora que había sido invisible, ahora era viral. Los memes de su foto en el hospital, con su mirada de dignidad, se compartían por todas partes. Los comentaristas de televisión que usualmente hablaban de acciones y mercados, ahora debatían sobre la moralidad y la empatía. Esto demuestra que el dinero no define el valor de una persona, dijo un analista en un canal de noticias, con una honestidad inusual en su voz. Los trabajadores de la empresa de Marcos, aquellos que lo conocían como un hombre frío, no podían creer lo que veían. Los empleados de más bajo rango, que habían sido testigos de la humillación, lloraron en silencio. Por primera vez se sintieron vistos, reconocidos por su valor, no por su salario. La historia de Ana era la historia de todos ellos. Era la prueba de que su trabajo duro, sus sacrificios y su dignidad no habían pasado desapercibidos. Pero el más afectado por la exposición pública fue Pedro, el morador de la calle que había sido el primer beneficiario de la bondad de Ana. Con su imagen siendo reproducida en cada plataforma de noticias, fue reconocido por su familia, que no lo había visto en años. Con lágrimas de felicidad se reunieron con él y su historia se convirtió en un subplot que se sumó al fenómeno viral. Su reunión familiar fue filmada y, como un efecto dominó, inspiró a cientos de personas a ayudar a los necesitados en sus propias ciudades. La sociedad había reaccionado, y la reacción era una que Marcos no había previsto. No era solo sobre su confesión, sino sobre la idea de que la bondad era un superpoder que podía cambiar el mundo. Y en el centro de todo, ajena a la tormenta que se había desatado, Ana se preparaba para su nueva vida, sin saber que su historia ya no era solo suya, sino de todos. El discurso de Marcos había sido la chispa, la reacción de la sociedad, un reguero de pólvora que se encendió en las redes sociales. Lo que siguió fue una explosión de generosidad que Ana, en la quietud de su hogar, no podía haber imaginado. La ayuda ya no era una oferta solitaria de un hombre, sino un aluvión de humanidad que llegaba desde todos los rincones del mundo. El video viral había convertido a Ana y a su hija en símbolos de una causa mucho más grande. La gente quería ayudar. La primera oleada de ayuda
Llegó a través de una fundación de la que Marcos era mecenas, pero lo que siguió no tenía nada que ver con él. Una compañía tecnológica, una de las más grandes del mundo, se puso en contacto. No solo se ofrecieron a donar a Marina un par de audífonos de última generación, sino que se comprometieron a cubrir todas las futuras actualizaciones de la tecnología que pudiera necesitar. Un grupo de otorrinos se ofreció a darle a Marina las mejores revisiones de por vida sin costo alguno. La carga de su enfermedad, que había sido el motivo de la tragedia de Ana, ahora se estaba desvaneciendo, pero la ayuda no se detuvo ahí. Una universidad, al enterarse de que Ana era una ex profesora de educación especial, le ofreció una plaza en su programa de maestría y una beca completa para su hija en su departamento de pedagogía. Un grupo de profesores que se enteraron de su historia se pusieron en contacto con ella para ofrecerle un trabajo como consultora en una escuela de educación especial. Y un sinfín de personas, conmovidas por la historia de Pedro, el morador de la calle, iniciaron una colecta de fondos que se convirtió en una de las más grandes que se habían visto en la historia de la ciudad, con el objetivo de ayudar a Pedro y a otras personas en su situación. La bondad de Ana se había multiplicado. Ana, al principio, no podía entenderlo. Su teléfono, su casa, su vida fueron invadidos por esta ola de generosidad. Su hermana, que había sido cautelosa, ahora lloraba de felicidad. La carga que había llevado en solitario durante años, ahora era compartida por miles de extraños. Era una prueba de que, cuando una persona es capaz de ver la bondad se multiplica. Y Marcos, desde la cima de su imperio, veía todo esto con una humildad que no había sentido en su vida. No era su dinero lo que lo había logrado, era la historia de Ana. La verdad de su vida era el verdadero poder. Y en ese momento, él se dio cuenta de que su misión no era la de arreglar los problemas de los demás con dinero, sino la de inspirar al mundo a ser mejor. Y ese, él lo sabía, era un poder mucho más grande que el de cualquier multimillonario. Mientras la ayuda de la sociedad llegaba en forma de dinero y ofertas, Ana también recibía un tipo de apoyo mucho más personal, un apoyo que no podía ser comprado. Era una ola de afecto que llegaba desde los rincones de su antigua vida, de las personas que ella había ayudado en secreto y que ahora se manifestaban con una gratitud que la dejaba sin palabras. Su bondad, que había sido invisible, ahora era vista por todos. La primera en aparecer fue una colega de su antiguo trabajo de profesora. No había hablado con ella en años, pero había visto la historia en las noticias y había reconocido el rostro de Ana. Le dio un abrazo, llorando, y le dijo cuánto la había admirado por su trabajo. «Nunca supimos lo que sacrificaste», le dijo, «pero ahora lo sabemos. Eres un ejemplo para todos nosotros». Y luego vinieron los rostros que ella recordaba del hospital, del estacionamiento, de los pasillos de su antiguo trabajo. Un guardia de seguridad se acercó, tímido, y le dijo: «El agua que me diste en el aparcamiento me dio la fuerza para seguir adelante ese día. Gracias». Y las palabras, tan simples, la conmovieron hasta las lágrimas. La bondad que ella había sembrado con tanta discreción, ahora regresaba a ella multiplicada. Pero el momento más impactante fue cuando Pedro, el hombre que ella había ayudado, se acercó a ella. Su rostro, que había sido de derrota y desesperación, ahora era de paz. La historia de la bondad de Ana se había viralizado, y el video de él se había difundido hasta que su familia, que lo había buscado durante años, lo encontró. Pedro, con la cabeza en alto y el rostro lleno de gratitud, la abrazó y le dijo: «Tú me salvaste, no solo por darme comida, sino por hacerme creer que la bondad todavía existe, y por eso mi familia y yo te estaremos eternamente agradecidos».
Marcos en la oficina no podía creer lo que estaba viendo. A través de la pantalla veía a Ana, no como una mujer que estaba recibiendo ayuda, sino como una mujer que estaba siendo rodeada por el amor y la gratitud de aquellos a quienes ella había tocado. Se dio cuenta de que su mundo, con sus mansiones, sus coches y sus fiestas exclusivas, era un mundo de soledad, mientras que el mundo de Ana, con sus calles polvorientas y sus trabajos invisibles, estaba lleno de amigos, de personas que la amaban y que se unían en su momento de necesidad. La verdadera riqueza de Ana no estaba en el dinero que ahora tenía, sino en las conexiones que había construido con su corazón. Y fue entonces que Marcos se dio cuenta de que él, el multimillonario, no tenía amigos. Tenía socios de negocios, tenía empleados, tenía una familia que amaba, pero no tenía la red de apoyo que Ana había construido con actos simples. Su poder se basaba en el dinero, pero el de ella se basaba en la bondad. Y en ese instante, él se dio cuenta de que el mundo de Ana era más grande, más rico y más significativo que el suyo. Después de la ola de apoyo que la alcanzó, Ana sintió que su vida ya no le pertenecía a ella sola. Ahora era una historia de esperanza. El mundo, que antes la había ignorado, ahora la veía y la celebraba. Su vida había cambiado de la noche a la mañana, pero su corazón se había mantenido igual. Sin embargo, su transformación no estaría completa sin un último capítulo, uno que la obligaría a confrontar la persona que había iniciado todo este viaje. Marcos la visitó en la clínica, su nuevo lugar de trabajo. No llegó con una comitiva ni con guardaespaldas. Llegó solo, como un hombre común. La encontró en una sala de juegos, con un grupo de niños con necesidades especiales, y la vio sonreír. Era la misma sonrisa que había visto en la foto de su informe, la sonrisa de una profesora que ama su trabajo. Esta vez, sin embargo, no la veía desde un monitor. La veía en persona. Ana lo vio y se levantó, con una expresión de sorpresa. «Señor Marcos, ¿qué hace usted aquí?», preguntó, y su voz no tenía el miedo de antes, sino el respeto de una igual a un igual. Marcos sonrió, un gesto que se sentía extraño en su rostro. «Vine a verte, Ana, y a pedirte disculpas. Te humillé, te juzgué, te vi como una mancha en mi vida perfecta, y ahora me doy cuenta de que eras lo más importante que me ha pasado. Me hiciste ver que mi vida, con todo mi dinero, estaba vacía. Gracias a ti, encontré un propósito. Te debo más de lo que jamás podría pagarte». Ana se sintió abrumada. Las lágrimas de la sala de descanso, las lágrimas de la clínica, se habían secado. En su lugar, un sentimiento de paz la invadió. «Usted no me debe nada, señor. Usted me dio una oportunidad, y ahora el mundo me dio la oportunidad de hacer lo que amo». Pero Marcos no había terminado. «Quiero hacer más, Ana. Quiero que me ayudes a crear una fundación. Una que ayude a personas como tú, a madres y padres que sacrifican todo por sus hijos. Una fundación que les dé una oportunidad, no una caridad, sino una inversión en su dignidad. Y quiero que tú la dirijas». La propuesta era un eco de su oferta inicial, pero ahora tenía un significado completamente nuevo. No se trataba de su dinero, sino de la bondad de Ana. Ana lo miró, y por primera vez ella vio al hombre detrás del CEO, y por primera vez él la vio como una socia, no como una empleada. Los dos, en mundos separados, se encontraron en el medio, un terreno común de empatía y de bondad que había sido creado por una simple mancha. Su transformación había terminado, y la historia de un millonario y una limpiadora ahora era una historia de dos personas que encontraron su propósito, su valor y su dignidad en los lugares más inesperados. Y el mundo,
que los había visto, aprendió que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. Hemos recorrido un largo camino desde el principio de esta historia. Todo comenzó con una mancha en el suelo, un simple descuido que desencadenó una humillación silenciosa. Por un lado, teníamos a un hombre cuyo mundo se construía sobre el poder y el dinero, Marcos, un CEO multimillonario. Y por el otro, a una mujer cuyo mundo era un trabajo invisible y un amor incondicional, Ana, una limpiadora. Pero su encuentro, fugaz y sin palabras, fue el catalizador que cambió sus vidas para siempre. Vimos cómo la curiosidad de Marcos se convirtió en una obsesión. Su pequeña apuesta por entender a Ana lo llevó a descubrir una verdad que lo dejó sin aliento. Que la mujer que él había juzgado era en realidad una exprofesora con un máster en pedagogía, que había sacrificado su carrera por el bienestar de su hija, y en ese momento la humildad de Ana lo confrontó con la verdad de su propia vida, llena de un vacío que ni todo su dinero podría llenar. Luego vino la gran prueba. La desesperación de Ana, su audífono roto, su rechazo a la ayuda y su valiente decisión de luchar por su cuenta. Vimos su ejecución tensa, el momento en que su dignidad se enfrentó a la fría burocracia de un hospital. Y vimos cómo, en ese mismo momento, la victoria no le fue dada, sino que ella misma la ganó. Una victoria que fue más grande que cualquier suma de dinero, porque fue una victoria de su propio valor. Y finalmente, fuimos testigos del poder de la bondad. La confesión pública de Marcos desató una ola de generosidad, mostrando que la historia de Ana era, en realidad, la historia de todos. La sociedad se unió para ayudar a alguien que lo merecía, probando que el mundo es mucho más de lo que creemos. Y en el centro de esta tormenta de bondad, Ana y Marcos se reencontraron, no como jefe y empleada, sino como dos personas transformadas. Ana, que ahora era una líder y una inspiración. Y Marcos, que finalmente había encontrado la verdadera riqueza, no en su cuenta bancaria, sino en su corazón.